En el video de hoy hablaremos de la crónica. Una crónica es un tipo especial de texto narrativo. Por lo tanto, al ser un texto narrativo, va a transmitir una historia. ¿Pero qué particularidades tiene esa historia? Bien, va a narrar hechos reales o imaginarios, pero ocurridos en un contexto real. Y la otra particularidad es que los hechos los va a transmitir en orden cronológico, es decir, en orden lineal. De hecho, la palabra crónica viene de cronos, que significa tiempo. Otra característica de la crónica es que incluye un gran componente descriptivo. En una crónica aparecen detalles minuciosos acerca de los personajes, acerca de los lugares, del momento y de los hechos vividos por el personaje o los personajes. Otra característica es que suele estar narrada en primera persona, es decir, que suele tener un narrador interno. Quien narra la crónica vive los hechos relatados y por lo tanto va a dar de esos hechos una visión personal, es decir, una visión subjetiva. Va a incorporar opiniones, sensaciones, emociones vividas por él. Cabe recordar entonces que para escribir una buena crónica es necesario investigar. Hay que conocer los personajes, el tiempo, el lugar, para poder dar detalles minuciosos. Una crónica así se vuelve un texto profundo y analítico. Un tipo de crónica es la crónica periodística, que se parece mucho a una noticia. La diferencia es que sigue el orden temporal de los hechos y además el cronista ha sido testigo presencial de los hechos que relata. Como ha vivido de primera mano esos hechos, puede incluir su visión de los hechos, sus emociones, sus opiniones sobre esos hechos de los cuales nos está informando. Otro tipo de crónica es la crónica de viaje. La crónica de viaje también va a relatar hechos de manera ordenada, pero estos hechos ocurrieron durante un viaje, una visita a un lugar. Ejemplos de crónicas de viaje son las crónicas de Marco Polo en China, o las de Colón en la América a la que él creyó las Indias, o los relatos de los expedicionarios que llegaron al Polo Norte o al Polo Sur. En las crónicas de Indias, los cronistas registraban su experiencia ultramarina. Eran relatos reales, de vivencias que habían experimentado, pero parecían por momentos imaginarias, porque como era una realidad nueva, bella y a la vez extraña, había cosas que no sabían cómo transmitirlas. Entonces así aparecen grifos, dragones, monstruos marinos, bárbaros, héroes, muertes, conquistas. La crónica de viaje es como viajar. ¿En qué sentido? Bueno, el receptor que escucha o que lee una crónica de viaje va recreando en su mente el recorrido que siguió el narrador. Y al ser tan descriptiva, el receptor puede hacerse una imagen de cómo son los personajes, cómo es el lugar visitado, cómo es el momento en que se visitó ese lugar, cómo son las costumbres de los personajes. Es decir, parece que estamos yendo, aún sin movernos de nuestras casas, parece que estamos yendo a esos lugares. Un tercer tipo de crónica es la crónica literaria de ficción. En estos casos, el escritor toma como idea o como formato las crónicas periodísticas o las crónicas de viaje. Va a narrar hechos y va a seguir un orden cronológico y va a pretender que esos hechos sean tomados como reales. Pero, sin embargo, la crónica literaria de ficción tiene dos características. Una de ellas es que es justamente de ficción. No sabemos hasta qué punto
se han introducido modificaciones que se apartan de lo real. Es decir, que puede ser totalmente imaginaria una crónica literaria de ficción. Y por otro lado, otra de las características es que hay un cuidado especial del lenguaje. Hay un trabajo especial con las palabras. Aparece así la función poética del lenguaje. ¿Y por qué está este componente de la ficcionalidad? ¿Y por qué está este componente de la función poética del lenguaje? Bien, para crear una verdadera obra de arte que resulte atractiva para el receptor. Algunos buenos ejemplos de crónicas literarias de ficción son Crónica de una muerte anunciada, escrita por Gabriel García Márquez, la serie de novelas Las Crónicas de Narnia, escritas por Lewis, y el libro de cuentos Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. En el caso de Crónica de una muerte anunciada, está realizada sobre el formato de crónicas periodísticas. Ocurre una muerte y lo que se introduce o lo que se redacta en la historia son distintos discursos de personajes acerca de qué hicieron el día de esa muerte. Por otro lado, Crónicas Marcianas está realizada sobre el formato de una crónica de viaje. Son expediciones que se hacen al planeta Marte. Espero que les haya servido este video, les haya gustado. Si tienen algunas dudas, pueden dejarlas en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.